Buenos e informados días, hoy es lunes 22 de diciembre, bienvenidos a Semanalmente. Arrancamos oficialmente el último programa del año. Me da entre que emoción, nostalgia. Ya tengo como que mi rutina semanal sumamente preparada para que llegue hoy, este día en donde les grabo, desmenuzo la información, posteriormente leerles los lunes. Pero en fin, será un merecido descanso, pero también un corto y breve descanso, porque estamos de regreso el lunes 12 de enero. Bueno, y como muchos seguramente viajan, ya sea a visitar a sus seres queridos o bien para unas merecidísimas vacaciones. Viene al caso arrancar con la noticia de Viva Aerobús y Volaris, en la que anuncian que se unen para crear un nuevo grupo mexicano de aerolíneas. Este tema es súper interesante, que sepan que no es una fusión inmediata, pero sí una alianza estratégica muy profunda, porque van a compartir rutas, optimizar operaciones y competir mejor en un mercado cada vez más caro y presionado. Ante esto, el mercado reaccionó muy rápido. De hecho, las acciones de Volaris se dispararon porque los inversionistas leyeron esto como una señal de fortaleza y eficiencia a largo plazo. Y si para todo esto se preguntan como ¿por qué esta nota es tan importante? Les platico. México tiene un mercado aéreo grande, fragmentado y con costos sumamente altos. Juntos, Viva Aerobús y Volaris pueden volar más rutas, reducir duplicidades, negociar mejor y plantarle cara a aerolíneas extranjeras. Ahora, claro, esto trae un riesgo. El riesgo siendo que hay menos competencia que siempre prende alertas regulatorias. De tal forma que la pregunta clave es si esta alianza mejora precios y servicio o si solo concentra poder. Haiga sido como haiga sido, así fue como dos low cost dejaron de pelear asiento por asiento y apostaron por escala, músculo y estrategia. Y hablando de notas y noticias, un poco en este hilo de negocios, de finanzas, que también repercuten muchísimo en el mundo político, porque recuerden, todo es política. Ahora quiero que hablemos de Vector Casa de Bolsa, porque lo que pasó la semana pasada no es un trámite menor ni una nota técnica, es una señal fuertísima dentro del sistema financiero mexicano. No sé si muchos estén al tanto de que el pasado 16 de diciembre la Comisión Nacional Bancaria y de Valores revocó oficialmente la autorización para que Vector Casa de Bolsa siguiera operando. El oficio se publicó en el Diario Oficial de la Federación y en papel la explicación fue muy sencilla. Dicen que la revocación fue a petición voluntaria de la propia empresa. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público fue sumamente clara en su mensaje. La decisión no está relacionada con los señalamientos del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, específicamente de la FinCEN, y no tiene que ver con las medidas adoptadas desde Washington. Según la versión oficial, Vector solicitó la revocación el 1 de diciembre, cumplió con todos los requisitos legales y tras revisar su situación legal, financiera y operativa, la Comisión Nacional Bancaria determinó que procedía iniciar el proceso de liquidación. Hasta ahí, la versión institucional. Pero el contexto importa. Importa muchísimo, porque apenas unos meses antes, en junio, recuerden que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos había señalado a Cibanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa por presunto lavado de dinero, imponiéndoles lo que llamó un aislamiento financiero. En el caso específico de Vector, las autoridades estadounidenses afirmaron que la firma habría participado durante años en transacciones vinculadas con sobornos del cártel de Sinaloa a Genaro García Luna. Y aunque Hacienda insiste en que una cosa no tiene que ver con la otra, la coincidencia temporal es cuando menos incómoda. En paralelo a la revocación, Vector aceleró su salida ordenada del mercado. Las cuentas nacionales fueron transferidas a Finamex y en el frente internacional se vendió a Insignio Financial Group, que es una firma estadounidense. Esta operación, según lo informado, concluirá en el primer trimestre de 2026 e implica el traspaso de más de 4,000 millones de dólares en activos de clientes en distintos países. La revocación también incluyó a la operadora de fondos de inversión y la Comisión Nacional Bancaria dejó claro que el proceso ya entró en fase de liquidación y que todo esto ha sido bajo control, en regla y todo aparentemente voluntario. Pero aquí viene la pregunta clave, la que
no se responde con comunicados. ¿Qué tan voluntaria es una salida cuando una institución queda financieramente aislada por el Tesoro de Estados Unidos? Porque miren, más allá de la narrativa oficial, lo cierto es que cuando Washington te cierra el acceso al sistema financiero internacional, pues operar se vuelve prácticamente inviable. Y entonces pedir la revocación deja de ser una decisión estratégica y se convierte en una salida obligada. Este caso no solo habla de Vector, habla de la presión extraterritorial de Estados Unidos, de la fragilidad de ciertas instituciones financieras y de cómo los señalamientos por lavado de dinero ya no se quedan en notas diplomáticas, tienen consecuencias reales. En otra nota, también muy interesante porque nos pinta ahora sí que un poco el modelo emprendedor en este país y también de negocios. Me supongo que todos, la mayoría, conocen la plataforma de supermercado Justo. Justo dejó de operar en México el pasado 15 de diciembre. En su mensaje a clientes, la empresa explicó que la decisión responde a una combinación de factores financieros, operativos y estratégicos. En pocas palabras, el modelo de negocio simplemente ya no dio. En su despedida, Justo agradeció a los usuarios que confiaron en una propuesta distinta de supermercado, compras en línea, productos frescos, menos intermediarios y apoyo directo a productores mexicanos. Una narrativa que la verdad va muy alineada con el espíritu startup, pero que lastimosamente no logró sostenerse en el tiempo. En términos prácticos, la empresa informó que todos los pedidos confirmados antes del 15 de diciembre serán entregados sujetos a disponibilidad logística. En caso contrario, habría reembolsos automáticos y también aclararon que los saldos acumulados en Justo Wallet perderían su valor después de esa fecha. También que los datos de tarjetas almacenados serían eliminados. Y hasta aquí todo parece ser como un cierre, digamos que bastante ordenado, pero el fondo de la historia es más interesante. Justo nació en 2019 como una de las startups más prometedoras del retail digital en México. Su fundador, Ricardo Weder, apostó por eliminar intermediarios y crear un supermercado completamente en línea. Y al inicio funcionó y lo hizo muy rápido. En menos de un año levantaron más de $25 millones en distintas rondas de inversión. La pandemia fue su gran aliada. El súper digital pasó de ser una curiosidad a una necesidad. Justo creció, se expandió a Brasil y a Perú, cerró alianzas con Uber y Amazon y se convirtió en un caso emblemático del boom del e-commerce. Pero cuando la pandemia se acabó, también se acabó el viento a favor. Con el regreso a la vida presencial, el supermercado en línea dejó de ser imprescindible y volvió a ser solo una opción más. Y ahí apareció el problema estructural. Los márgenes del súper son bajísimos, la logística es carísima y competir contra tiendas físicas consolidadas y contra gigantes como Walmart, Amazon o plataformas híbridas es simplemente brutal. De tal forma que el modelo que en 2020 parecía el futuro, en 2025 ya no era rentable. Incluso Amazon, que había integrado a Justo dentro de su marketplace a inicios de este año, confirmó el cierre y aseguró que reembolsará a los clientes afectados al tiempo que reforzó su propia oferta de productos esenciales y frescos en México. Y aquí va el punto clave. Justo no fracasa por falta de ideas ni por mala ejecución inicial. Fracasa porque el mercado cambió, porque los inversionistas ahora exigen rentabilidad y no solo crecimiento, y porque muchos modelos nacidos en pandemia no sobrevivieron al mundo real. También la salida de Justo es una señal clara para el ecosistema emprendedor. No todo lo que escala rápido es sostenible. No todo lo digital reemplaza lo físico y no toda startup puede convertirse en unicornio. Bueno, ahora sí vayámonos a un poco de temas un poco más turbios, porque estos tres primeros me parecían sumamente interesantes y también así bien desmenuzados, porque de pronto, insisto, solamente vemos la nota en el periódico, si alguien todavía lee el periódico como acá una servidora, o en las noticias, pero realmente no nos metemos a la carnita, los detalles que traen consigo mucha información, muchas perspectivas y también muchos ángulos por analizar. Pero vayamos a otros casos que también terminan solamente en un encabezado, pero que vale la pena indagar aún más.
Resulta que siempre sí se giró orden de aprehensión contra Raúl Rocha Cantú. Recuerden que él es el copropietario de la franquicia de Miss Universo y tiene una orden de aprehensión por presuntos delitos de delincuencia organizada, específicamente tráfico de armas de fuego y de hidrocarburos. La orden fue emitida por un juez federal luego de que la Fiscalía General de la República le retirara el criterio de oportunidad que tenía desde la gestión de Alejandro Gertz Manero, es decir, que Rocha Cantú dejó de ser testigo protegido. De acuerdo con la investigación, Rocha Cantú habría tenido un rol directivo dentro de una organización criminal dedicada al contrabando de combustible desde Guatemala y Estados Unidos, inyectando capital, operando gasolineras y participando en empresas vinculadas al almacenamiento y distribución de hidrocarburos ilícitos. El juez consideró necesaria la orden de aprehensión por riesgo de fuga, porque resulta que el señor Rocha Cantú no tiene domicilio fijo en México, viaja constantemente al extranjero y aparte no atendió ninguno de los citatorios judiciales. Así que de ser encontrado responsable, podría enfrentar entre 28 y 56 años de prisión, o sea, básicamente ya morirse en el tambo. Recuerden que hace apenas semanas este tipo daba entrevistas públicas tras Miss Universo, que terminó siendo un fiasco, quejándose de Pemex y defendiendo su imagen, y hoy es buscado por la justicia federal. O sea, el contraste es brutal, pero también muy representativo, y hay que decirlo, qué raro se puso el after de Miss Universo. Y también les voy a decir algo, a veces como que no sé si yo soy mal y Grinch, aunque hoy vengo muy ad hoc a la temporada, pero cuando veo tantos medios de comunicación desembocándose por darle cobertura a Miss Universo, de que Fátima Bosch en el carnaval de Tabasco, Fátima Bosch no sé dónde, digo, bueno, no hay nada más interesante por cubrir. De plano, el clickbait es tan necesario que están acudiendo a eso. Y hay una corresponsabilidad gigante de los medios de comunicación al nivel de conversación pública que tenemos. No sé ustedes qué opinen, pero por lo menos en este espacio a eso no se le dará difusión. Pero a lo que sí le daremos difusión son a notas importantes, como la ley esposa. No sé si ya escucharon sobre este tema, pero cuando uno pensaba que hacía el tema legal, digamos legislativo en este país, iba a estar un poco tranquilito porque vacaciones, porque ¿qué creen? Sus legisladores ya están de vacaciones cobrando, claro que sí. Regresan formalmente hasta el 1 de febrero cuando comienza el periodo ordinario. Aunque hay que decirlo, quienes forman parte de la comisión a mediados de enero van a entrar otra vez nuevamente al Congreso, a la Cámara, y les voy a anticipar desde ahorita. A partir de enero se espera recibir el dictamen de la reforma electoral. Entonces, yo ahorita que me voy a ir un ratito, vamos a descansar todos y todas, les aviso, les anuncio, les anticipo que a partir de enero del próximo año, este asunto legislativo viene con todo. Y ya saben que aquí encontrarán el mejor resumen. Pero bueno, vamos a la ley esposa. Resulta que en San Luis Potosí el Congreso local aprobó una reforma constitucional conocida ya como la ley esposa. Ahora, ¿qué dice esta ley? Dice que en la elección de 2027 los partidos solo podrán postular mujeres a la gubernatura y que a partir de ahí las siguientes elecciones se regirían por el principio de alternancia de género. El argumento oficial fue que es un hecho notorio que nunca ha habido una gobernadora en el estado. Y miren, si de por sí ese argumento es bastante controversial, que yo en su momento daré como mi punto de vista sobre lo que yo considero una imposición, el verdadero tema en este caso empieza cuando volteas a ver a quién beneficia. En San Luis Potosí, la principal beneficiaria sería Ruth González Silva, nada más y nada menos que la esposa del gobernador Ricardo Gallardo, militante del Partido Verde. Es decir, se abre una candidatura obligatoriamente femenina justo cuando la esposa del gobernador está en la fila. Que por cierto, que sepan algo. Acuérdense que una de las iniciativas que envió la presidenta al Congreso era esta del no nepotismo, o sea, hace que los familiares no pudieran contender para un puesto de elección popular. Esta ley no pasó,
requerías 2/3 de la Cámara, en donde Morena tiene esas 2/3 junto con sus aliados, no por sí solos, con el Verde y con el PT. Y el Verde fue justamente uno de los partidos que estuvo constantemente empujando este tema del nepotismo. Y uno de los casos más significativos es el de San Luis Potosí. Por eso, Morena explotó y la dirigente nacional del partido, Luisa María Alcalde, anunció que presentarán una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte, argumentando que aunque la reforma se vende como paridad, en los hechos puede legislar el nepotismo electoral. Desde la presidencia, la presidenta fue cuidadosa, no respaldó abiertamente la ley esposa, pero tampoco la rechazó con contundencia. Dijo que no está claro que sea una medida que ayude realmente a las mujeres. Aparte, pidió que se revise su constitucionalidad y señaló que ya se están viendo iniciativas similares en otros estados, porque se sabe que San Luis Potosí no es el único caso. En Nuevo León, una reforma similar empieza a asomarse en el horizonte. Aquí yo me dedicaré a compartir meramente chismecito político y recuerden, esto no es un hecho, no es un dato, no es una opinión, es una suposición. Les platico, no sin antes, ya saben, sorbito. Me dio risa porque conocía una real, ahorita que estuve en la Jucopo, y yo tenía mi taza de café, y entonces al final me dice sorbito. Y yo, it's a thing. De que voy a hacer unas tazas que digan sorbito. A ver, ya que me eché mi sorbito, les cuento. En Nuevo León, la grilla rumbo al 2027 está con todo. Y se ha buscado reformar algo parecido a la ley esposa. ¿En qué sentido? En que solamente puedan contender mujeres a la gubernatura en 2027. Lo que se argumenta principalmente por parte de los partidos de oposición en Nuevo León, que la oposición en Nuevo León está conformada por el PRI, por el PAN, por el PT y por Morena, es que esta ley se estaría llevando a cabo para que la esposa de Samuel García, Mariana Rodríguez, pueda contender a la gubernatura. Entonces, por eso la presidenta mencionó en la mañanera que se sabía que en otros estados estaban buscando reformar de forma similar y aparte, ya de facto, mencionar que ella no está de acuerdo con esto. Ahora, más allá del chisme y que si sí, que si no, seamos bien serios. La ley esposa sí deja un precedente peligrosísimo, porque si la paridad se usa como instrumento electoral a modo, pierde legitimidad y termina siendo justo lo contrario de lo que prometía combatir. Y es lo que les decía. Aquí el que simplemente compitan mujeres porque así lo dijo la ley, en vez de ser un avance, es un retroceso, porque esa es una imposición. Y el día de mañana esas medidas sí nos pueden venir a hacer harakiri. Y hablando de Nuevo León y temas un poco más agradables, no saben a mí la emoción que me generó que Lisbeth Ovalle haya ganado el premio Marta de la FIFA al mejor gol del año en los The Best 2025. A ver, y no fue cualquier gol, fue el camaroncín. Y es el camaroncín porque así lo bautizó ella y así ya quedó en la memoria colectiva. Esta jugada, que aquí se las dejo, es algo magistral, ocurrió en la Liga MX femenil cuando todavía jugaba con Tigres femenil. El video, por supuesto, que se volvió viral, cruzó fronteras y terminó siendo evaluado por aficionados, especialistas y figuras del fútbol internacional hasta convertirse en el mejor gol del año en el fútbol femenil a nivel mundial. Y con este premio, Lisbeth Ovalle se convierte en la ganadora del premio Marta, que es un galardón creado por la FIFA específicamente para reconocer el mejor gol del año en el fútbol femenil. Y aparte, se convierte en la primera mexicana en lograrlo. También es bien importante que sepan que este premio no solo celebra un gol bonito, celebra algo mucho más grande. Estamos hablando del nivel del fútbol femenil mexicano, la visibilidad que por fin empieza a llegar y la realidad incómoda de siempre. Cuando se les da espacio, las mujeres responden con excelencia. Y bueno, sí, he de decirles que no ganaron los Tigres varonil. Yo les voy a confesar que me dolió muchísimo. Fui al estadio y en ese momento de los penales se me bajó la presión. Tuve que ir por una coca, literal. Sentía que se me salía el corazón. No podía más. Estuvo muy tenso. Fue una gran final
y hoy más que nunca soy muy orgullosa de ser del Tigres, de la U de Nuevo León, orgullosa de este equipo y también, ¿saben qué? Orgullosa y me dio mucho gusto ver cómo al final también ambos equipos reconocieron que estuvieron a la altura y aunque pues en este caso nos tocó perder, pues también festejar a los de enfrente al Toluca que dieron también un gran partido y ahora sí que los dos dieron todo en la cancha. Y si bien los Tigres varonil no ganamos en esta ocasión, eso sí hay que decirlo, las Amazonas andan con todo y espero que la próxima temporada también sea una muy exitosa. Vámonos a su gustosa sección de breves pero importantes y muy importantes, comenzando con que transportistas y agricultores llegaron a acuerdos con el gobierno federal para mejorar la seguridad en rutas y apoyar al campo tras varias mesas de diálogo. Del lado de los transportistas se pactó más vigilancia en tramos peligrosos, botones de pánico y que la Guardia Nacional supervise los retenes. A cambio, los transportistas dijeron que no habrá bloqueos, aunque todo depende de que también avancen las negociaciones con campesinos. De ese lado, se acordó que Palacio tomará en cuenta apoyos a granos básicos y revisará temas del TEMEC rumbo a 2026, buscando evitar afectaciones a productores locales y a la economía nacional. El gobierno federal anunció que Estela Damián Peralta será la nueva consejera jurídica de la presidencia, esto en sustitución de Ernestina Godoy, quien dejó ese puesto para encabezar la Fiscalía General. Estela es una abogada muy cercana a la presidenta desde su etapa como jefa de gobierno en la Ciudad de México y hasta ahora se desempeñaba como subsecretaria de Prevención de las Violencias. Tiene estudios en Derecho y bueno, llega a un puesto clave para el diseño y revisión legal de las decisiones de Palacio. Se confirmó que Alex Tonatiu Márquez Hernández dejó su chamba como director de investigación aduanera en la Agencia Nacional de Aduanas de México. La presidenta contó que fue una decisión interna, pero no aclaró si su salida tiene algo que ver con alguna investigación formal en su contra, y es que la salida de Tonatiu se dio en medio de señalamientos sobre su patrimonio. También recordemos que durante una protesta en abril pasado, decenas de personas lo señalaron de vender plazas y pidieron su despido. A todo esto, la presidenta remató diciendo que su gobierno no es tapadera de nadie. Putin ya dejó claro que no piensa ceder en sus exigencias sobre Ucrania y advirtió que si las negociaciones de paz no avanzan, tomará territorio ucraniano por medios militares, o sea, por sus pistolas, literal. Durante un speech ante su Ministerio de Defensa, el jefe del Kremlin dijo que prefiere una salida diplomática, pero que usará la fuerza si no logra sus objetivos, especialmente en regiones como el Donbass. Mientras tanto, Estados Unidos ve cerca un acuerdo de paz, pero Europa pide garantías reales de seguridad para Ucrania. Ucrania, por su parte, recordó que no reconocerá ningún territorio ocupado como ruso. Y dándole seguimiento al tema de la semana pasada, el Consejo de Warner Brothers le cerró la puerta a la mega oferta de Paramount. Estamos hablando de 108.400 millones de dólares y pidió a sus accionistas apoyar el apretón de manos ya hecho con Netflix. La apuesta consideró que la propuesta de Paramount era insuficiente y riesgosa, sobre todo por dudas sobre su financiamiento. En cambio, defendió que el trato con Netflix por 83.000 millones de dólares, significativamente bajo, si lo comparamos con el de Paramount, pero que es más sólido y seguro. Esto sacudió la pelea entre estos gigantes en donde la decisión podrá redefinir el futuro de estudios históricos, cadenas de televisión y el negocio del streaming a nivel global. José Antonio Kast es el nuevo presidente de Chile. Su amplio triunfo marca un giro claro a la derecha en uno de los países que hace apenas unos años parecía ir en sentido contrario. Kast tiene 59 años, es abogado y líder del Partido Republicano. No es un outsider improvisado, fue diputado, fundó su propio partido en 2019 y esta fue su tercera candidatura presidencial. Perdió en 2017, perdió en 2021 y en 2025 finalmente ganó. Asumirá el poder el 11 de marzo de 2026 cuando Gabriel Boric le entregue la banda presidencial. Y aquí es donde empieza lo interesante. Kast no es cualquier presidente de derecha. Su figura ha estado históricamente vinculada, aunque a ratos la trate de maquillar, con el legado de Augusto Pinochet. Kast votó en su momento por la continuidad del dictador en el plebiscito y ha dicho públicamente que si Pinochet estuviera vivo, votaría por él. Ha defendido aspectos centrales del régimen militar y aunque en esta campaña moderó el discurso para ampliar su base electoral, esa sombra nunca se fue. El triunfo de Kast no se puede leer sin ese antecedente. Para muchos chilenos representa orden, seguridad y control. Para otros es un retroceso simbólico en la memoria democrática del país. Y como si faltara algo para encender la escena regional, claro que Nicolás Maduro decidió meterse.
Desde Venezuela, Maduro reaccionó con dureza, llamó a Cast pinochetista convicto y confeso y lanzó una advertencia directa. Dijo que los derechos de los venezolanos en Chile debían ser respetados y que si Cast le tocaba un pelo a un venezolano, habría consecuencias. El tono fue más cercano a la amenaza que a la diplomacia. La respuesta de Cast no se hizo esperar. Desde el aeropuerto de Santiago, antes de viajar a reunirse con Javier Milei en Argentina, calificó a Maduro como dictador y narcodictador y dijo que sus palabras le tenían sin cuidado. También aseguró que el régimen venezolano está viviendo momentos difíciles por la presión internacional, específicamente por temas relacionados con narcotráfico. Ahora, este cruce no es menor y por lo mismo es que acaparó muchísimos titulares, porque Chile alberga a millones de migrantes venezolanos y el tema migratorio fue uno de los ejes centrales de la campaña de Cast. Maduro lo sabe, Cast también. Y más allá del intercambio verbal, lo que estamos viendo es algo mucho más grande. Chile se suma a una ola regional de liderazgo de derecha, con Milei en Argentina, Bukele en El Salvador y ahora Cast en La Moneda. Gobiernos que capitalizan el cansancio social, el miedo a la inseguridad y la frustración con proyectos progresistas que prometieron mucho y entregaron poco. Y en América Latina, cuando el péndulo se mueve así, rara vez se queda quieto. Australia volvió a vivir algo que creía lejano. Un ataque que no solo dejó muertos, sino que golpeó directo al corazón de una comunidad y a la idea misma de convivencia. En Bondi Beach, uno de los puntos más emblemáticos de Sydney, alrededor de las 6:47 de la tarde, se celebraba Hanukkah. Más de 1,000 personas reunidas frente al mar, familias, niños, adultos mayores. Y 10 minutos después, ese festejo se convirtió en una escena de terror. Como me supongo que ya la mayoría de ustedes saben, 2 hombres abrieron fuego contra los asistentes, al menos 15 personas murieron y más de 40 resultaron heridas. Las autoridades australianas no lograron calificarlo como lo que fue, un atentado terrorista. Los responsables ya fueron identificados: un padre y su hijo, Sajid Akram, de 50 años, y Naved Akram, de 24. El padre murió abatido por la policía. El hijo sobrevivió, estuvo en coma, ya despertó y ahora enfrentará cargos cuando su condición lo permita. La investigación apunta a un ataque inspirado por el Estado Islámico. La policía fue enfática en algo importante. Esto no tiene que ver con una religión, sino con una ideología de odio. En el vehículo, los atacantes encontraron banderas caseras del ISIS. Sajid Akram vivía en Australia desde 1998 y no tenía antecedentes criminales ni señales previas claras de radicalización. Pero sí hay un dato que hoy prende todas las alertas. Semanas antes del ataque, padre e hijo viajaron a Filipinas, donde podrían haber recibido entrenamiento. Nada confirmado aún, pero suficiente para evidenciar algo inquietante. La radicalización ya no es local, es transnacional, sumamente silenciosa y aún más difícil de detectar. Las víctimas reflejan la brutalidad del ataque. Personas entre 10 y 87 años, un rabino, una niña, un sobreviviente del Holocausto, un policía retirado que hoy solo estaba ahí como fotógrafo, y gente que no estaba en un lugar peligroso, sino celebrando su fe frente al mar. Y en medio del horror apareció un héroe inesperado, Ahmed Al-Ahmed, un frutero de 43 años que caminaba por la zona, que se lanzó contra uno de los atacantes, lo desarmó y evitó que siguiera disparando. Él recibió 2 balazos, afortunadamente está vivo y gracias a él hoy muchas personas también lo están. Australia ahora enfrenta una conversación incómoda pero necesaria: las armas. Porque sí, el atacante tenía licencia, tenía 6 armas registradas y cumplía con la ley. Una ley que, dicho sea de paso, es de las más estrictas del mundo. Tienes prohibición de rifles automáticos y semiautomáticos, registro obligatorio, cursos, evaluaciones, verificación de antecedentes, incluso recompra masiva de armas tras tragedias pasadas. Y aún así falló. Por eso el gobierno ya habla de endurecerla más, que licencias no sean permanentes, que tengan más controles y más filtros. Y visto desde México, esto es casi irónico. Allá discuten cómo perfeccionar un sistema que aquí ni siquiera tenemos. Allá un ataque terrorista reabre el debate y aquí la violencia es cotidiana y normalizada. Bondi Beach no es solo una tragedia australiana.
Y por lo mismo, aunque es una nota que hoy por hoy podemos verla ya como un poco vieja, entre comillas, porque ya pasaron 8 días, es importante que tomemos en consideración que es un recordatorio global, que el antisemitismo sigue vivo, que el extremismo no conoce fronteras y que la seguridad no es un estado permanente, es una tarea constante. Y también es una advertencia para mí sumamente importante y cada vez más necesaria. La violencia siempre empieza con discursos de odio, siempre, y termina con nombres, edades y vidas que lastimosamente ya no regresan. Trump acaba de dar un paso que, aunque suena simbólico, tiene implicaciones enormes. Anunció que firmará una orden ejecutiva para clasificar el fentanilo y sus químicos precursores como un arma de destrucción masiva. Sí, el mismo concepto que se usa para armas químicas, biológicas o nucleares. El anuncio lo hizo desde la Casa Blanca con el tono que ya conocemos. Trump afirmó que no hay duda de que los adversarios de Estados Unidos trafican fentanilo en parte porque quieren matar a estadounidenses y remató diciendo que ninguna bomba hace lo que el fentanilo está haciendo. Según sus propias cifras, entre 200,000 y 300,000 personas mueren cada año por consumo de fentanilo. La Casa Blanca reforzó el mensaje diciendo que esta medida libera todas las herramientas del Estado para combatir a quienes inundan el país con este droga y que el objetivo son los cárteles y las redes extranjeras. Pero aquí viene lo importante. No estamos hablando solo de retórica. La orden instruye al Departamento de Justicia a perseguir penalmente a quienes trafiquen bajo esta nueva clasificación y además le pide al Departamento de Defensa que evalúe si se requieren recursos militares para apoyar a las autoridades civiles en el combate a esta amenaza. Con esto se abre la puerta a una coordinación total entre justicia, defensa, seguridad nacional, inteligencia y agencias antidrogas. Y por supuesto, a más presupuesto, a más facultades y más margen de acción. ¡Ay, margen de acción! Hola, Clemente. Ya te querían ver todos, yo más. ¿Dónde has estado? ¿A dónde vas? ¿Te tardaste hoy? Ay, te tardaste hoy mucho en salir. Ahora, hay un vacío enorme que todavía nadie aclara. ¿Qué pasa con el fentanilo legal? Porque el fentanilo sí tiene usos médicos legítimos, principalmente como anestésico. Y aquí es donde México levanta la mano. Desde la mañanera, la presidenta Claudia Sheinbaum cuestionó directamente la decisión de Trump. Dijo algo clave. ¿Qué implicaciones tiene para el uso legal y para el uso no legal cuando se determina que es un arma de destrucción masiva? Sheinbaum insistió en que su gobierno está analizando los alcances legales de la medida, pero dejó clara la postura mexicana. Combatir el narcotráfico, sí, pero no solo desde lo punitivo. Volvió a insistir en su estrategia de atender las causas del consumo: salud mental, educación, entorno social, desarraigo, y lanzó una frase que explica muy bien su enfoque. Si no se atienden las causas, será el fentanilo o será otra sustancia. También dejó claro algo más y no es menor. México no aceptará ninguna intervención extranjera en su territorio bajo ningún pretexto, porque aunque en la firma de la orden Trump no mencionó a México, el mensaje es evidente. O sea, el saco nos quedó y desde Palacio Nacional lo saben. De hecho, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, tuvo que salir a suavizar el discurso y descartar el envío de tropas. Ahora, el ángulo incómodo que casi nadie está tocando. Si el fentanilo es un arma de destrucción masiva, ¿por qué toda la narrativa apunta hacia afuera? O sea, ¿por qué no estamos escuchando de grandes decomisos desde Estados Unidos? ¿O dónde están los procesos contra las redes estadounidenses que distribuyen, venden y consumen esta? ¿Dónde están los responsables internos? Porque el fentanilo no aparece mágicamente en las calles. Cruza fronteras, sí, pero también circula, se vende y se consume dentro de Estados Unidos. Por eso, más que una estrategia puramente sanitaria o de seguridad, esta decisión parece abrir un nuevo marco legal para justificar acciones futuras, especialmente fuera del territorio estadounidense. Porque clasificar una como arma de destrucción masiva no es solo semántica, es una herramienta política, jurídica y geoestratégica. Y la pregunta de fondo no es si el fentanilo mata. Eso sabemos que es algo innegable, sino hasta dónde está dispuesto a llegar Trump usando esa etiqueta y aparte, ¿quién va a pagar el costo real del conflicto? Y un poco bajo este hilo de ideas, Trump ya dejó de fingir que su conflicto con Venezuela es solo por
terrorismo o democracia. La semana pasada ordenó un bloqueo total a los petroleros sancionados que entren o salgan de Venezuela, apuntando directo al corazón del país venezolano. ¿Cuál creen ustedes que es? Por supuesto, el petróleo. Trump justificó la medida diciendo que el régimen venezolano es una organización terrorista extranjera y que por razones que van desde narcotráfico hasta trata de personas, Estados Unidos tiene derecho a actuar. Pero luego vino la parte que lo dijo todo. Desde la base aérea Andrews, Trump declaró sin rodeos que Venezuela le robó a Estados Unidos su petróleo, sus tierras y otros activos, que expulsaron a las empresas estadounidenses y que ahora lo quiere de vuelta. Aquí ya no hay ambigüedad, esto no es solo Maduro ni derechos humanos, esto es petróleo. Y por si quedaba alguna duda, Stephen Miller, uno de los halcones de la Casa Blanca, salió a reforzar la idea, diciendo que la industria petrolera venezolana fue creada con ingenio y trabajo estadounidense y que su expropiación fue básicamente un robo. Ahora sí, ¿qué significa realmente un bloqueo? Un bloqueo naval es una operación militar. Estamos hablando de barcos de guerra rodeando una costa para impedir que entren o salgan embarcaciones. Trump no habló de un embargo abstracto, habló de bloquear petroleros sancionados. Si se implementa de manera efectiva, esto reduciría drásticamente la cantidad de petróleo que sale de Venezuela, aunque por ahora no está claro qué buques exactamente serán interceptados ni cómo se aplicaría en la práctica. La reacción en Venezuela fue inmediata. El gobierno calificó la medida como una amenaza grotesca, un acto de piratería internacional y una prueba de que Estados Unidos busca apropiarse de los recursos del país. Maduro fue aún más directo, dijo que Trump había revelado sus verdaderas intenciones y que esto confirma que el objetivo es un cambio de régimen para imponer un gobierno títere que entregue la soberanía y convierta a Venezuela en una colonia. Y mientras se pelean en el discurso y que si son peras o que son manzanas, los efectos ya se sienten en el mar. Tras el anuncio, decenas de buques petroleros cambiaron de rumbo. Barcos sancionados, que muchos son parte de la llamada flota fantasma, evitaron acercarse a puertos venezolanos y al menos 30 embarcaciones decidieron no cargar crudo, dar la vuelta o permanecer en mar abierto por miedo a ser incautadas. Es decir, el bloqueo, aún sin estar plenamente ejecutado, ya está funcionando por miedo. Las consecuencias para Venezuela son enormes, o sea, más del 90% de sus ingresos por exportaciones dependen del petróleo. Y si el crudo no sale, pues el dinero no entra. Y si sale, será con grandes descuentos. Y por cierto, ya hay señales claras. Subieron los precios del petróleo y los compradores, que es especialmente en China, empiezan a exigir rebajas. Y ojo aquí, porque China es el principal comprador del crudo venezolano. Estamos hablando de unos 600,000 barriles diarios, que es alrededor del 4% de sus importaciones. Así que esto también es un golpe indirecto a China. Si el bloqueo se endurece y no se compensa con producción de la OPEP, el precio del barril podría subir entre 5 y 8 dólares. Eso implicaría inflación, mayor crisis económica y probablemente una nueva ola migratoria masiva desde Venezuela. En el plano internacional también hay cuestionamientos legales. ¿Tiene Estados Unidos autoridad para imponer un bloqueo de facto sin aval internacional? ¿Dónde queda el derecho marítimo? ¿Y las reglas básicas de soberanía? Desde México la presidenta fue clara, no a la intervención, no a la injerencia extranjera y sí a una solución pacífica impulsada desde la ONU. Ahora, el mercado petrolero mundial, curiosamente, no entró en pánico. Analistas dicen que Venezuela solo representa alrededor del 1% de la producción global y que el mercado ya se dirige hacia un exceso de oferta en 2026. Pero el punto aquí no es solo el mercado, el punto es el mensaje político, porque esto no es una política aislada, es una estrategia de presión total y la pregunta ya no es tanto si Venezuela puede resistir, sino quién más va a quedar atrapado en esta escalada. Trump decidió intervenir el Presidential Walk of Fame, este pasillo dentro del ala oeste donde se exhiben fotografías de los expresidentes de Estados Unidos. Y hasta ahí, nada raro. El problema está en las nuevas placas que aparecieron debajo de esas fotos. Trump mandó colocar textos abiertamente políticos, burlones y vengativos sobre varios de sus antecesores. La placa general del recorrido dice que la exhibición fue concebida, construida y dedicada por Trump como un tributo a los presidentes buenos, malos y regulares. Su propia placa es un monumento al ego. Presume su victoria en 2024, afirma que sobrevivió a 2 intentos de
denuncia una inusual utilización de las fuerzas del orden en su contra y asegura que a solo 11 meses de gobierno ya cumplió su promesa de inaugurar la edad de oro de Estados Unidos, poniendo fin a guerras, asegurando la frontera y deportando criminales. Y ahora sí, el ataque. La placa de Joe Biden no tiene su retrato, tiene la imagen de un bolígrafo automático. Un mensaje clarísimo, insinuar que Biden no tomaba decisiones y que otros firmaban por él. El texto lo llama Sleepy Joe Biden, lo califica como el peor presidente de la historia y sostiene que llegó al poder tras la elección más corrupta jamás vista. Con Barack Obama, la placa lo describe como una de las figuras políticas más divisivas en la historia estadounidense. La de Bill Clinton no habla de su presidencia, solo recuerda que su esposa Hillary perdió contra Trump en 2016, y la de George W. Bush afirma que inició las guerras de Afganistán e Irak y sentencia que ninguna debió haber ocurrido. La Casa Blanca confirmó que muchos de estos textos fueron escritos por el propio Trump y que reflejan su perspectiva histórica. Y ahí está el punto clave. Esto no es una exposición histórica, es una revancha política permanente instalada en la sede del Poder Ejecutivo. El Walk of Fame, que tradicionalmente tenía un tono institucional y neutral, fue convertido en un mural de propaganda personal. Porque así Trump no solo gobierna, reescribe la narrativa oficial desde el pasillo de la Casa Blanca. Porque en el trumpismo el poder no solo se ejerce con decretos, también se ejerce controlando la memoria, el relato y el símbolo. Y cuando el presidente decide quién fue bueno, quién fue malo y quién fue el peor de la historia simplemente deja de ser historia y se convierte en campaña permanente. Y para cerrar, el último programa del año, ¿qué creen? TikTok anunció el acuerdo que llevaba tiempo negociándose en Washington. Hablamos de la venta de su operación en Estados Unidos para evitar una prohibición total de la aplicación. Después de amenazas, audiencias en el Congreso y discursos sobre seguridad nacional, TikTok cedió. ByteDance firmó un acuerdo vinculante con un consorcio de inversionistas estadounidense integrado por Oracle, Silver Lake y la marca MGX. Esto para crear una nueva empresa que operará exclusivamente TikTok en territorio estadounidense. El nuevo vehículo se llama TikTok USDS Joint Venture LLC y si todo sale conforme al plan, comenzará a operar formalmente en enero de 2026. Ahora, ¿cómo quedó repartido el poder? El 50% queda en manos del consorcio estadounidense. Un 30.1% pertenece a inversionistas actuales afiliados a ByteDance y ByteDance solo conserva el 19.9%, es decir, TikTok sigue existiendo, pero ya no manda China. La nueva empresa tendrá un consejo de 7 miembros con mayoría estadounidense y estará sujeta a reglas diseñadas específicamente para tranquilizar a Washington. Los datos de usuarios estadounidenses se almacenarán localmente bajo infraestructura gestionada por Oracle y la moderación de contenidos y las políticas locales quedarán bajo supervisión de la nueva entidad. Y ahora, el punto más sensible, el algoritmo. Según el memorando interno, el sistema de recomendación será reentrenado con datos de usuarios estadounidenses con el objetivo explícito de garantizar que el feed esté libre de manipulación externa. Aunque no está libre de manipulación, ¿verdad? Simplemente la manipulación que ellos consideran como externa. Este acuerdo cierra años de presión política y legal. Recuerden que el Congreso había aprobado una ley que obligaba a vender TikTok o prohibirlo antes de enero de 2025. Las prórrogas vía órdenes ejecutivas solo compraron tiempo y al final TikTok tuvo que elegir: ¿te vas o te haces estadounidense? Y al final decidió quedarse, claro que pagando el precio. Estoy muy emocionada. A ver, yo de entrada quiero darles las gracias desde el fondo de mi corazón por haberme acompañado un año más, por su confianza, por su preferencia. Fue en lo personal, un año con muchos retos. La realidad, si yo pongo así como en porcentajes, cuánto tiempo la pasé bien y cuánto tiempo la pasé mal, nunca se los platiqué por aquí, pero creo que el 85% del tiempo este año no la pasé nada bien. Y que sepan que ese 15% que la pasaba muy bien, también está directamente relacionado a ustedes, porque estar aquí semana tras semana, motivarme con esta misión de vida y visión respecto a traer la información de una forma más desmenuzada, más pedagógica y sobre todo
ver su recibimiento, sus comentarios, inclusive que me hayan acompañado con este set nuevo y ver que les emocionó tanto como a nosotros, en verdad me hizo mi año. Se los agradezco eternamente. Creo que también por eso les debo una explicación de por qué, por más que yo tenía muchas ganas de hacer mucho más contenido, la verdad es que no estaba atravesando un buen momento. Mi creatividad llegaba a su tope. Aquí mi equipo no me dejará mentir, que llegaba arrastrada a grabar, a dar lo mejor de mí, pero no me daba para más. Aparte, muchos cambios en muchos sentidos que en su momento podré platicar. Pues los cambios de pronto traen reajustes y tuve muchas cosas encima que de pronto me empecé a ver topada. Pero les traigo una noticia que yo les voy a confesar, he llorado toda la semana de la emoción. Todavía no les puedo platicar el proyecto porque es un proyecto increíble que ya en enero les platicaré, pero esta semana, después de 1 año y medio, volví a entrevistar. Ustedes no saben lo que significó para mí. La verdad es que hay todo un argumento detrás del por qué dejé de entrevistar y por qué me enfoqué meramente en semanalmente, pero desde hace 1 año, porque hay cosas que toman mucho tiempo. Yo tenía una propuesta en la mesa sobre un proyecto que me emocionaba mucho porque implicaba elevar la discusión y el debate público. Como saben, es algo a lo que yo constantemente le apuesto porque creo firmemente en ello. Y hace 2 semanas se concretó el proyecto y me tuve que poner a entrevistar. Esta semana me aventé 3 entrevistas. No saben lo interesantes. Sumamente interesantes, en donde me emocioné mucho porque les voy a ser súper sincera. Uno cuando dejas de hacer algo, como en cualquier cosa, de pronto dices, ay, en la torre, seguiré siendo igual, estaré igual de ágil, de sharp, y aparte esas entrevistas son muy distintas a las que llegué a grabar en su momento. Son como sobre temas más particulares, tengo que estar bien pilas, tengo que hacer estas preguntas más incómodas, ser mucho más incisiva. Y en su momento, al principio estaba bien nerviosa, pero ya que estaba ahí, no saben lo que sentí. Una felicidad total. Así que ya regresando, les voy a platicar un poco de qué trata y también les vamos a platicar qué es lo que estamos haciendo desde acá, porque si bien no pude crear más aparte como yo me lo propuse, que lo sepan que yo hace 1 año tuve mi lista de propósitos respecto a la creación de contenido y qué hacer con mis redes y etcétera, etcétera, etcétera. Casi nada de eso pasó porque de pronto la vida pasó y las cosas cambian y te tienes que adaptar. Pero ahora sí, este año que viene estamos listos para arrancar con todo. Yo deseo que pasen una muy bonita época, felices fiestas. No se dejen caer por la tía, por el tío que les avienta mala onda, que les cuestiona, mándenlos al carajo. Hoy sí, aquí se dicen malas palabras y acuérdense que vida tenemos una y hagan la vida con base en sus propias reglas porque la única persona que deben rendirle cuentas el día de mañana es a ustedes mismos, a nadie más. Clemente, ¿dónde andará? Como que se le sube la fama de pronto. Cuando es el momento menos oportuno, él sale. Cuando tenemos que irnos, no sale, pero se lo va a traer un ratito. ¿Nos despedimos? Es el último del año y todos te quieren ver. Ay, siendo amable. Para cerrar el último programa del año, ya saben los 5 principios. Comenten, compartan, píquenle like, píquenle a la campana y sobre todo, mi gente linda, hermosa, mis reales, váyanse bien truchas y con todas las pilas para argumentar en sus cenas, comidas, desayunos. Y cuando cachen que el que tienen enfrente está desinformado, está cayendo en propaganda o una cámara de eco, ya saben qué hacer. Recomiéndenle semanalmente. Esto fue todo por hoy. Nos vemos el próximo 12 de enero. Y claro que sí, le robaré a Misada Mohamed su frase, los quiero mucho y los quiero ver triunfar. Y ahora con eso ya tengo el reto el próximo año que voy a hacer yo mi propio saludo de despedida. Sería una gran idea. Es más, última participación del año. Si pudieran idear, crear una frase de despedida, ¿cuál sería? Porque yo voy a leer todos sus comentarios y el ganador, el próximo programa, cerraremos con tu frase, mente creativa y maestra. Gracias por acompañarme 1 año más. Pásenla increíble y nos vemos próximamente.